Padre amado, te agradecemos tanto en esta mañana que tú nos permites despertar, que tú nos permites tener este tiempo para poder escuchar de tu palabra, para poder alabarte, darte esa gloria y esa honra que te mereces, mi Dios. Eh, Ponemos en tus manos la predicación de esta mañana, que tú uses a esa persona para que ese mensaje pues no solamente se quede ahí, sino que llegue a nuestros corazones, que transforme nuestra vida y que nos ayude a ver pues desde tu perspectiva, mi Dios, que podamos tú darnos ese entendimiento a través de tu espíritu, mi Dios, que podamos entender todo lo que tú nos quieras decir. Y bueno, te damos muchas gracias, ponemos en tus manos nuestra iglesia, nuestro mundo, nuestros líderes y de igual forma a cada una de nuestras familias. Te agradecemos tanto en el preciso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola, muy buenos días. Qué gusto estar un domingo más llevando la palabra de Dios y bueno, pues a través de este medio y hoy queremos mandar un saludo muy cariñoso allá a la congregación de la zona Tlalpan, Vida Abundante Tlalpan, que el día de ahora nos van a estar siguiendo. Así que pues les mandamos un caluroso saludo con mucho cariño desde acá, desde Querétaro. Y bueno, pues hoy traemos el mensaje del día de ahora y seguimos con los temas escatológicos, los temas proféticos. Y hoy traemos un tema muy alentador, un tema de mucha esperanza, es el tema de las resurrecciones. Y yo creo que en medio de esta situación en la que estamos viviendo, en la pandemia, en la enfermedad, ¿verdad? Aún sabemos que esta enfermedad ha traído pues el fallecimiento de mucha gente. Bueno, pues este mensaje es para traer esperanza, entender que en Cristo Jesús hay resurrección. Mira, acompáñame ahí a Romanos capítulo 8, versículo 11. Y a pesar de las situaciones que se estén viviendo en nuestro país, en el mundo, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, mira, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo trae mucha esperanza a nuestras vidas y yo quiero compartir este ánimo a tu vida. Dice Romanos capítulo 8, versículo 11, y con este versículo vamos a ir empezando a entrar en el tema de esta mañana, que es las resurrecciones.
Ojo, es en plural, las resurrecciones. Pero Romanos capítulo 8, versículo 11, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuál es el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? Pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque solamente el cristianismo, y es el Evangelio de Jesucristo, es el único personaje en la historia que empezó la resurrección. Vamos a ver algo de esto esta mañana. Dice, pero, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Algo precioso, una promesa donde el cristiano va más allá en esta vida de que se acaba la vida, quién sabe qué haya en el más allá, como dice mucha gente. No, este versículo nos está asegurando, y la misma palabra de Dios, mismo Jesucristo nos dice, yo resucité, y con esa autoridad y con esa seguridad que así como yo resucité, así como el espíritu que me levantó de los muertos, es el mismo espíritu que nos levantará a nosotros. Así que gloria a Dios, porque en medio de esta situación donde socialmente la muerte está cercana por las enfermedades y por muchas situaciones, hoy si mora el Espíritu Santo, porque esa es la característica y la condición, si el Espíritu de Jesús mora en vosotros. Así que hoy debiésemos preguntar para todas las personas que nos están viendo en este video, en este estudio, estar seguro que el Espíritu de Jesús mora en mi vida, porque entonces sí no debo de tener miedo, ni sentirme angustiado, ni sentir con temor, porque puedo estar seguro, porque la palabra de Dios lo promete, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, el que levantó de los muertos a Cristo, con la misma autoridad, el mismo poder, vivificará también mi cuerpo que es mortal. Así que desde este versículo vemos que en el cristianismo la resurrección es básico. Muy bien, ahora es interesante porque evidentemente la resurrección le trae una perspectiva diferente al ser humano. El cristianismo trae una perspectiva diferente. El saber que la resurrección de nuestro cuerpo, entendemos que el cuerpo no es lo más importante. Por ahí algunos teólogos dicen que el ser humano es un espíritu que tiene un alma, pero que vive dentro de un cuerpo. El cuerpo es el vestimento, el cuerpo es la casa. El apóstol Pablo habla del cuerpo como el tabernáculo, esa tienda que está en este gran desierto, pero estamos esperando ser revestidos con nuestra casa, con nuestro nuevo cuerpo. Así que son conceptos que escuchamos constantemente en la Escritura, en el Evangelio, en la palabra de Dios, y que en este día queremos concientizar de que tanto tú y yo, si tú has recibido a Jesucristo, si tienes el Espíritu de Jesús morando en tu vida, puedes estar seguro que tú tienes un cuerpo glorificado, tendrás un cuerpo glorificado. Y entonces se cumplirán aquellas palabras del salmista que dice que Él nos guiará más allá de la muerte. Nos sigue guiando Jesús. Así que trae mucho ánimo este tema en esta mañana. Fíjate, déjame contarte algo interesante y para eso quiero pedirte que vayas a Juan capítulo 2. Ve la perspectiva de Cristo, la perspectiva del Señor Jesús, cómo Él veía su cuerpo, en esta tierra. Te digo, ahorita con las enfermedades, las situaciones, pues nos preocupamos, pero nos preocupamos cuando nuestra mente está pensando en el cuerpo como lo más importante y no como un medio de cambio. Mira el Evangelio de Juan en el capítulo 2.
Evangelio de Juan en el capítulo 2. Hoy vamos a ver muchos textos cuando se está estudiando temas o cuando los mensajes son temáticos. Pues bueno, tenemos que tratar de sacar de toda la Biblia lo que enseña el tema, por eso son temáticos. Cuando la enseñanza es expositiva, bueno, pues usamos un texto y vamos desarrollando el texto. En esta ocasión, tocando temas escatológicos, pues es una enseñanza temática, así que veremos muchos textos. Mira, dice Juan capítulo 2, a partir del versículo 19, Juan 2, 19, dice la palabra del Señor así: respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré, le dijo Jesús a los fariseos de su época. Versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? El versículo 21 nos revela algo interesante. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esto es muy interesante porque nos hace ver que el cuerpo es un templo. Y ahí se nos exhorta a los cristianos a entender que este cuerpo se está desgastando y esperamos un mejor templo. Por eso el apóstol Pablo decía hace un momento, primero le llama tabernáculo y después templo. Todos los cristianos estamos esperando el templo glorificado. Y aquí Jesús le dice, mi cuerpo es un templo, pero lo interesante aquí son 2 cosas. Número 1, el templo habla de que reposaba el Espíritu de Dios ahí. La Biblia nos dice, ahí en 1 Corintios 6, 19, dice el apóstol Pablo a los creyentes de Corintios, y nos los dice a nosotros, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Así que, querido hermano, querida hermana en Cristo, tú que tienes el Espíritu de Dios, tienes que entender que tú cuidas tu cuerpo, no porque te lo impongan mandamientos o ritos, pues yo no voy a fumar porque la Biblia prohíbe. No, la Biblia no prohíbe fumar. Lo que sí te dice la Biblia es que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Así que debemos de cuidarlo. Pero este cuerpo no es perfecto. Y el Señor Jesús le da la importancia, número 1, a cuidar el cuerpo y 2, a entender que iba a resucitar. El mismo Señor Jesús dice que en 3 días iba a reedificar. Así que vemos claramente también el concepto de la resurrección de Cristo, pues lo vemos en el apóstol Pablo, como leímos hace un momento en Romanos 8, o lo vemos ahorita en Jesús, pensando que el templo, nuestro cuerpo, es importante porque ahí habita el Espíritu de Dios en el creyente, pero también esperamos resucitar. Muy bien, fíjate, yo recuerdo, y te pongo este ejemplo, cuando yo era niño, hubo una temporada en que vivimos con mi abuela materna. Vivíamos ahí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en un edificio, ya era un edificio de muchos años, ya no era tan nuevo ese edificio. Cuando yo era niño, me acuerdo que el suelo era de madera, era de duela, pero había una separación entre el cemento y la duela y rechinaba, o sea, no era un departamento nuevo, pero sí donde vivía ahí mi abuela, pues ahí yo viví. Y hace poco, bueno, antes que estuviera esta pandemia, estuve en la Ciudad de México y pasé por ahí exactamente, por esas calles donde yo vivía y donde hubo una época donde yo crecí. Y me hizo pensar lo que es la casa o el cuerpo de un creyente. Me di cuenta que hoy ya no es el mismo edificio como cuando yo era niño. Es más, remodelaron, quitaron la entrada, pareciera que hasta demolieron muchas partes, pero cuando yo llegué ahí, ahora son oficinas, y yo veía que era
la misma ventana que daba a la calle, el mismo lugar que era la recámara, la sala, y como que sí era el lugar, pero era nuevo. Bueno, así más o menos va a ser nuestro cuerpo. Vamos a saber que somos nosotros, pero resucitados. Muy bien, vamos a, como punto número 1, después de esta introducción, vamos como punto número 1 a entender cuál era el concepto de resurrección en la cultura judía. Aunque dentro de la cultura judía, es importante que te lo mencione, existían gente que creía otras cosas distinto a lo que enseña la Escritura. Es decir, existía una secta, existía un grupo que se llamaban los saduceos. Los saduceos. Y estos no creían en la resurrección. Con todo y que la Biblia, pues hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablaban de la resurrección. Hoy día lo mismo puede pasar. Puede haber gente hoy día, y sería muy triste que dentro de la iglesia cristiana hubiera gente que no cree en la resurrección, ¿verdad? Que no cree que nuestros cuerpos van a ser cambiados, que este templo va a ser modificado, así como la casa de mi abuela, que yo sé que es ahí, parecen los lugares, las ventanas, estás adentro, no es igual, pero sabes que es tu cuerpo, sabes que es el edificio. Así que, pues existían los saduceos. Así que vamos a ver algunos conceptos de la cultura judía y vamos a ver varios textos, por ejemplo, el caso de una amiga del Señor Jesús que se llama Marta, unos amigos. Vayamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Vamos a tratar de enfocarnos qué pensaban del concepto de resurrección. Dice Juan capítulo 11, versículo 21, vamos a leer a partir del 21, y dice, y Marta dijo a Jesús, Marta, por cierto, es la hermana de Lázaro, al que en unos momentos más, en este texto, el Señor Jesús resucita. Importante. Pero no nos vamos a detener mucho en la resurrección de Lázaro, pero sí quiero que veas en este momento lo que se pensaba acerca de la resurrección. Dice versículo 21 del capítulo 11. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces pensamos que el Señor llegó tarde a ayudarnos, ¿verdad? Llegó tarde, llegó retrasado en nuestra necesidad. Pero no es cierto. Jesús le quería enseñar algo a Marta. A veces también nos puede pasar a nosotros decir, si Dios hubiera hecho esto de esta manera, si Dios hubiera hecho de aquella manera, serían mejor las cosas. Y pensamos a veces que nosotros tenemos que dirigir a Dios, inclusive dirigirle nuestras oraciones, como si Él no supiera y no fuera Dios. Bueno, pero le dice en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aquí en este momento ha fallecido el hermano de Marta, Lázaro, y ella piensa, si hubieras venido a algo, si hubieras venido porque en ese momento estaba enfermo, necesitaba de un doctor, si hubieras llegado antes, hubieras solucionado y le hubieras dado salud. Pero el Señor Jesús estaba yendo más profundamente. No quería mostrarle a Marta como el Hijo de Dios que sanaba únicamente, sino quería mostrarle como el Hijo de Dios que no nada más sana, resucita. Claro que ella tenía una conceptualización de decir, tu hermano resucitará, y le dice en el 24, Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Así que vemos a Marta creyendo teológicamente, déjenme usar esta palabra, teóricamente, de que va a haber resurrección. Y bueno, pues yo sé que allá en la resurrección, cuando se dé allá, mi hermano resucitará. Pero no estaba creyendo delante de quién estaba. Así que esto es importante porque quiero llevarte, y como te explicaba ahí en Romanos 8, tú tienes hoy que estar seguro que si por la voluntad de Dios, que Él es el dador de la vida, Dios da la vida y da la muerte, y Él permitiera
que falleciéramos o falleciera un familiar tuyo, una persona cercana y es creyente, tienes que estar seguro que va a resucitar. No de forma teórica, sino con la convicción que te lleva al gozo, con la convicción que te lleva a la esperanza, con la convicción que te lleva al anhelo. Por eso el apóstol Pablo decía que él no sabía si estar aquí o estar con el Señor. Y sabía que estar con el Señor era mejor porque no había ápice de duda en el apóstol Pablo, y es lo que nos quiere enseñar Jesús, que no haya duda en nosotros que en Cristo hay resurrección. Así que aquí Jesús quiere llevar a Marta a que entienda que hay resurrección y le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así que, bueno, vemos ahí a Marta con ciertos conocimientos teológicos, ¿verdad? Pero los veía lejos, los veía como para otro momento y no el momento de su pena. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que este es parte del tema de esta mañana, que tú recuerdes que creer en Cristo implica tener vida. Y tener vida disfrutándola desde que en este día, por eso dice Jesús, yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando partamos de este templo, cuando esta morada se desgaste, podamos decir como el apóstol Pablo, este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva, se prepara porque hay un día de resurrección. Así que estamos viendo ahorita los conceptos de la cultura judía. Así que vemos claramente que Marta pues conocía acerca de la resurrección. No era un tema nuevo, no era un tema novedoso, era un tema bien conocido por las escrituras, un tema bien conocido para cualquier buen judío que conocía las escrituras. Vayamos a ver otro ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo en su defensa. En este momento, abre tu Biblia ahí en Hechos capítulo 24 y te das cuenta que el apóstol Pablo se está defendiendo de sus propios hermanos judíos que lo están queriendo llevar a juicio con el gobernador Félix. Dice Hechos 24, y así se defiende el apóstol Pablo, pero quiero que veas la conceptualización de resurrección que ya existía en la nación de Israel. Dice Hechos capítulo 24, versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa, dice Pablo. ¿Y qué más le dice? Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a multitud. Qué importante, ¿verdad? Que el creyente pues no esté disputando, ni haciendo motines, ni haciendo cosas de desorden. Pablo era un buen ciudadano. Y dice, y no me hallaron ni disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Decía, yo no he hecho nada malo, ni contra el gobierno romano, ni contra nadie. Versículo 14, empieza a poner mucha atención. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, los israelitas que acusaban a Pablo que andaba en herejías, dice, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. En la ley, o sea, el Pentateuco, que era la ley, los libros de Moisés, los primeros 5 libros, y los profetas, ¿verdad? El resto de lo que hoy nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Y en los profetas están escritas. ¿Qué cosas? Resumiendo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos.
Aquí el apóstol Pablo deja claro ante su defensa con este gobernador llamado Félix, de que la ley y los profetas traían esperanza. Y esta es la esperanza del pueblo de Dios, de que hay resurrección. Volvamos a leer. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Interesante esta última parte del versículo 15, porque nos empieza a mostrar, número uno, que la resurrección es real. Cada quien va a resucitar con su mismo cuerpo, otra forma de cuerpo, pero vas a ser tú mismo, como por eso te ponía el ejemplo de la casa de mi abuela, ¿verdad? Va a ser esa casa, pero con ciertas modificaciones, ciertas diferencias, pero vas a ser tú mismo. Así que a la luz de la Biblia quedan desechados todos aquellos conceptos de reencarnación, de que pues en esta vida ya uno se muere y ya se acabó todo. Todos esos conceptos que a veces oímos en el mundo. En el cristianismo, Dios ha dado esperanza. Y esta esperanza está en la resurrección, porque nuestra vida continúa. Y más si eres hijo de Dios, si tienes el Espíritu de Cristo que le levantó de los muertos, aún ahí nuestra vida continúa. Y esto a mí me llena de gozo, de emoción, y entonces lo que está pasando a nuestro alrededor, pues no tiene el impacto que puede tener a otras personas que no tienen esperanza. A eso vino Cristo, a pagar por nuestros pecados, a morir por nosotros para que tengamos esperanza y tener una vida de resurrección. No nada más espiritual, sino también física. Así que es parte, y bueno, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas ya albergaban, ya tenían esta noción de resurrección. Ya lo vimos con Marta y ahora lo vemos Pablo hablando a la nación de Israel, siendo un concepto popular en la nación de Israel. Repito, siempre ha habido gente que se opone a la verdad en todos los tiempos. En este tiempo era el caso de los saduceos, una secta que negaban a los ángeles y la resurrección. Muy bien, ahora vamos a ver en este versículo que existe una clasificación natural de la resurrección. Al final del versículo 5 dice que ha de haber resurrección de los muertos. Todos tarde o temprano pues vamos a morir. Tarde o temprano, no sé cuántos años, 80, 90, no sabemos cuántos años, o antes, no lo sabemos, pero hay una resurrección, una clasificación. Y dice el apóstol Pablo aquí en su defensa, resurrección de justos o de injustos. Fuera de estos grupos no hay más. O eres justo o eres injusto. No hay un tercer grupo, no hay una tercera clasificación. Es una forma de decir, todos tenemos que resucitar. Los justos como los injustos. Vayamos siguiendo aprendiendo. Ahora, esta clasificación, vayamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 20, un pasaje donde nos revela un poquito más. Y Apocalipsis 20, acuérdate que la semana pasada estuvimos viendo el milenio. Y el milenio hablaba de cuando Satanás es atado. Pero el versículo 4 y el versículo 5 nos arroja un poco de luz, nos muestra información acerca de la resurrección. Estamos en el momento en que Satanás es atado y con esto estamos en el reinado de Cristo visible en esta tierra desde Jerusalén. Se vio la semana pasada. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hay un grupo aquí de personas, ¿verdad?, que son los decapitados. Bueno, número 1, los que recibieron facultad para juzgar. Número 2, almas. Interesante que usa la palabra almas. ¿Qué es el alma? Lo que eres tú por dentro sin el cuerpo. El hombre, te recuerdo que 1 Tesalonicenses nos enseña que el hombre es un ser tripartito o de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo.
Y por eso decía hace un momento, cuando el Señor Jesús habla de que su cuerpo es el templo, bueno, el ser humano es un espíritu que tiene alma, que tiene conciencia, que tiene razonamiento, que tiene voluntad, que es lo que está en el alma, dentro de un cuerpo, dentro de una casa, dentro de un templo. Se le llama templo en los cristianos porque habita el Espíritu de Dios. Así que llama la atención que dice, vi las almas de los decapitados, gente que murió, pues no sé si con guillotina o con hacha, pero les cortaron la cabeza. ¿Por qué causa? Dice, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto es parte de la tribulación, la persecución hacia los que confían en Jesús y en su palabra, en el tiempo de la tribulación. Y aquí vemos que estas personas fallecieron y les cortaron la cabeza. Dice, los que no habían adorado a la bestia, o que no adoraron al anticristo, ni a su imagen del anticristo, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todo esto pues, es parte de la tribulación y bueno, es cuestión de otro estudio. Pero mira lo que dice a continuación, y vivieron. ¿Por qué el Espíritu Santo pone esta palabra si ya estaban las almas ahí? ¿Por qué? Porque está hablando de una resurrección. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, ¿por qué te estoy llevando este versículo? Que quizá lo toquemos si me da tiempo más adelante. Bueno, porque vuelve la palabra de Dios a hacer énfasis en esta clasificación de resurrección entre los justos y los injustos, como dijo Pablo ahí en Hechos 24. Aquí le dice que los que eran dignos de reinar, versículo 4, los que tenían facultad para juzgar, los que habían sido mártires en la tribulación, reinaron y vivieron 1000 años. Pero había otro grupo de personas que son los injustos y les llama en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Es decir, en este momento no volvieron a vivir, pero después sí vuelven a vivir. Así que hay resurrección de los muertos. Claro que hay una separación de 1000 años. Dice, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora, este versículo ha causado mucha controversia entre muchos teólogos, porque esto que acabamos de leer no significa que haya primera y segunda resurrección literalmente. Es una clasificación. No significa primera y segunda resurrección. Es más bien una clasificación entre los justos y los injustos. Esto es importante porque vamos a ver como segundo y último punto de este mensaje que no nada más hay dos resurrecciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es una clasificación. Los justos y los injustos. Primera resurrección y segunda. Pero no significa que sea número 1 y número 2. No significa eso. La Biblia nos enseña que dentro de la primera clasificación, o si quieres llamarle primera está bien, pero dentro de la clasificación de los justos existen varias resurrecciones. Dentro de la clasificación de los justos existen varias resurrecciones. Acompáñame ahora a 1 Corintios capítulo 15. Importante, porque muchos creen que nada más hay dos resurrecciones y así lo ven de forma muy escueta. Pero cuando ahondamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que es cierto, es una clasificación de justos e injustos, pero dentro de los justos hay varias resurrecciones. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Hermanos, son temas bien profundos y si te está costando trabajo, bueno, se quedará el video y regrésale y estúdiale porque son temas profundos. Muy bien, dice 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 20. Dice así, mas ahora Cristo
ha resucitado. Importante, esto ya es en pasado, ya está en verbo en pasado, esto ya pasó. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primero o primicias de los que durmieron es hecho. La palabra dormir en la Biblia no significa estar en un estado de inconsciencia y porque a veces enseña, ¿verdad? No, pues me muero y quedo dormido. Eso no enseña la Biblia. Está dormido nuestro cuerpo cuando muramos, pero nuestro espíritu y nuestra alma están bien vivos. Ya sea si eres creyente, si tienes el espíritu de vida, el espíritu de Cristo, el espíritu que le levantó de los muertos, pues estarás en la presencia de Dios en ese momento en que abandonas el cuerpo. Si no eres creyente, estará tu espíritu, estará tu alma en el infierno. Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Y cómo sabemos que estás en la presencia de Dios? Lo acabamos de ver con las almas de los decapitados. Todavía estaban sus almas delante de Dios y vivieron. Así que Cristo ha resucitado de los muertos. El primero de los que durmieron es hecho. Acuérdate que cuando la Biblia usa dormir, se está refiriendo a los cuerpos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos a seguir leyendo, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este hombre se refiere a Adán. Por el pecado de Adán, todos los hombres tenemos que morir físicamente. Y esa ha sido la historia. Por ahí dicen, ¿verdad? En términos muy mexicanos, todos tenemos una cita con la muerte. Es cierto, todos tarde o temprano vamos a morir, si es que el Señor Jesús no viene antes por nosotros. Pero eso es lo natural, esa es la situación normal en este planeta. Claro, la paga del pecado es muerte y el pecado de Adán trajo en consecuencia que hoy todos pecamos y todos morimos. Pero hay la esperanza para aquellas personas que no han entregado su vida a Jesús. Hoy entrégale tu vida a Jesús. Hay esperanza. Puedes fallecer, pero puedes vivir eternamente con Dios. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gracias a Cristo, la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pon mucha atención a la siguiente frase. Todos mueren, dice, porque así como en Adán todos mueren, también, y pon atención a esta frase, en Cristo. En Cristo. No se está refiriendo a toda la gente, número 1. Número 2, no se está refiriendo a los santos del Antiguo Testamento, sino los que están en Cristo. ¿Quiénes son esos? La iglesia. Por eso cuando empezamos a estudiar escatología, el primer video fue el arrebatamiento. El arrebatamiento, y en ese video se explicó, bueno, yo lo expliqué, pero si tú viste algún otro video de la iglesia o estudiaste, te vas a dar cuenta que la iglesia comienza en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesucristo y resurrección, hasta el día del arrebatamiento. Así que todos los que estamos en Cristo, todos serán vivificados. Ahora, pon atención, versículo 23. Por eso te decía que no podemos tomar de una forma abrupta de decir, nada más hay primera resurrección y segunda resurrección. No es así. Es una clasificación de justos e injustos. Pero dentro de la primera resurrección, que se le llama, no es porque sea el número 1, sino por esa clasificación, hay varias resurrecciones. Mira lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Esa resurrección de justos tiene un orden. La Biblia marca un orden de resurrecciones. Y por eso nos atrevemos a decir que la Biblia enseña que hay varias resurrecciones. Así que la primera resurrección que nos narra es Cristo mismo. Pero tú me puedes decir, oye Alberto, pero ahí en Juan 11, Lázaro fue resucitado.
O en Primero de Reyes, el primer libro de los Reyes, en el capítulo de 17, el profeta Elías resucitó a un joven. O el mismo Jesús en Lucas 7 también resucitó a un muchacho. ¿Que esos no cuentan? No cuentan, ¿por qué? Porque tuvieron que volver a morir. Tanto el joven de Primero de Reyes como el mismo Lázaro, etcétera, pues tuvieron que volver a morir. Así que el primero que muere para vivir eternamente es Jesucristo. Hoy la Biblia nos enseña que Cristo no está en una cruz, Cristo no está en una iglesia ahí colgado, Cristo está sentado a la diestra de Dios, gobernando en su trono con toda la gloria. Así que dice ahí que hay un orden de resurrección de esta clasificación de justos. Número 1, Cristo. Así que, número 1, podemos poner que la primera resurrección es Jesucristo. Esta es la base del cristianismo. Por eso leímos Romanos 8:11, donde nos decía que si teníamos morando el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, también viviríamos. Qué importante es tener el Espíritu de Dios. Qué importante es confiar en Cristo para tener la seguridad de nuestra resurrección. Número 1, así que el primero o la primera resurrección es la del Señor Jesucristo. La resurrección número 2, dentro de esta clasificación de justos, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Las primicias será la primera ofrenda que se daba a Dios en el Antiguo Testamento, según Levítico 23. Pero aquí, ¿por qué usa Pablo este término, las primicias? Bueno, son los primeros resucitados después de Cristo. ¿Quiénes son estos? Deja una marca ahí y vayamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Te dije que iba a haber muchos versículos, pero mira, lo bueno es que ahora al grabar los estudios, pues puedes oírlos y oírlos y oírlos. Y seguramente aprenderás más y el aprovechamiento será mejor. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a leer a partir del versículo 50. Mateo 27, 50. Estamos en el momento de la crucifixión de Jesucristo. Dice Mateo 27, 50. Cristo está crucificado y dice en el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Se entregó el Espíritu, su cuerpo se quedó colgado, su espíritu ahí estaba. Su cuerpo todavía no resucitaba, pero su espíritu ahí estaba. Dice, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo, fueron acontecimientos que pasaron en la muerte de Cristo. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué más pasó cuando Cristo murió? Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, versículo 52. Y esta parte nos da algo interesantísimo. Y muchos cuerpos de santos, estos no estaban en Cristo. Estos simplemente eran las primicias. Aquellos primeros santos, muchos de ellos del Antiguo Testamento, muchos quizá no vieron a Jesús, confiaban a lo mejor en Jesús, pero no lo vieron, o a lo mejor sí lo vieron, pero dice la Biblia que muchos cuerpos de santos que habían, otra vez el término, dormido, ¿qué pasó? Se levantaron. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Por eso te decía que el primero es Cristo. Así que lo siguiente son, después de la resurrección de él, vinieron las primicias. Esta es la resurrección número 2, algunos cuerpos de santos, dentro de la clasificación de los justos. Dice, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ha de haber sido un momento aterrador que una persona que había fallecido a lo mejor 4, 5, 10 años, de repente se aparecía y él confesaba, yo sé que vino el Mesías, yo confié en él, quizá no lo vi, pero yo vengo a dar testimonio de entre los muertos que el Hijo de Dios vive. Esto es impresionante, estas son las primicias. Regresamos ahí a nuestro texto ahorita que estábamos viendo
en Primera de Corintios, ya se me está yendo el tiempo, hermanos, y hay mucha información. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Así que, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero en resucitar. 2, las primicias, ya lo vimos, los cuerpos de los santos. Luego, los que son de Cristo en su venida. Aquí despliega el resto de las resurrecciones. Los que son de Cristo en su venida. Dentro de este tercer grupo, de este orden, vienen varias resurrecciones. Por tiempo ya me voy rápido, pero te voy a decir quiénes son las siguientes resurrecciones. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. ¿De qué habla este texto de 1 Tesalonicenses 4? Del arrebatamiento. Esto ya lo estudiaste en la primera lección de temas escatológicos. Lo leemos para recordarlo. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué sigue? Y los muertos, otra vez, en Cristo. La iglesia, los muertos en Cristo, resucitarán primero. No significa que sea primero estos, segundo estos. No, primero porque es la clasificación. Los justos y después los injustos. Primero ya vimos que era Cristo, en ese orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida. Así que la tercera resurrección son los del arrebatamiento. Aquellos que murieron en Cristo, y cuando viene el arrebatamiento, todos los que eran parte de la iglesia, Pablo, Timoteo y todos los creyentes, va a ser un gozo, va a ser una cosa incomparable de alegría ver que han resucitado sus cuerpos con Cristo. Tercera resurrección de este primer grupo. Muy bien, ahora vayamos a otros, te lo voy a mencionar por falta de tiempo, pero el tercer grupo son los fieles de Apocalipsis capítulo 7. Este grupo de fieles son los 144,000 judíos que se van a dedicar a predicar el evangelio y el resultado de su predicación. Así que son los fieles del tiempo de la tribulación. Los fieles del tiempo de la tribulación. Acuérdate que la iglesia no pasa la tribulación, así que los cristianos o los que están en Cristo resucitan primero y después en la tribulación viene la cuarta resurrección, que son los fieles de Apocalipsis 7, que consta 144,000 judíos que se dedican a predicar y el resultado de su predicación de toda lengua, pueblo y nación. Ahí ellos van a resucitar también. Qué interesante todo lo que estamos viendo. Resurrección número 5. Ya me estoy yendo rápido. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Rápidamente me voy. Dice Apocalipsis 11, versículos 3 y 4. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. El equivalente a 3 años y medio. El equivalente a los 3 años y medio segundos o la segunda parte de la tribulación de 7 años. Cuando estudiamos la semana de Daniel en la segunda lección de la tribulación, vimos que la tribulación dura 7 años. En esta segunda semana, Dios va a mandar a 2 testigos. La Biblia en el versículo 4 de Apocalipsis 11 le dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo, vamos a saltarnos al versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, el anticristo, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos. ¿Y qué va a pasar? Y los vencerá y los matará. El anticristo va a matar a los 2 profetas que Dios va a enviar para testimonio en la segunda parte de la tribulación. El anticristo está persiguiendo a los judíos
y Dios en su infinita misericordia nunca ha dejado a esta tierra ni dejará sin voz que clama al hombre arrepiéntanse, como hoy día también. Versículo 8, y sus cadáveres de estos dos profetas estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Quién es? Ahí lo dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Pues en Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Ahí van a estar colgados sus cadáveres. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Va a ser un espectáculo que lo único que muestra es la dureza, la hazaña, la maldad del ser humano alegrándose, como dice ahí, al ver los cadáveres de hombres que predican la palabra de Dios. El odio que hoy día existe cuando la gente te dice, ¿verdad? Ya vas a empezar con tus cosas de cristianismo, ya vas a volver a empezar a hablarnos de eso. Es el mismo espíritu de odio, de desechar cuando Dios habla a través de sus siervos. Dice versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos, imagínate, ¿verdad? Unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, cuando la palabra de Dios es expuesta en la vida de la gente, se enoja la gente normalmente, porque no soportan la palabra de Dios, que es espada aguda de 2 filos, que discierne los pensamientos del hombre. Y hay 2 caminos, humillarse y obedecer a Dios, o seguir enojado y peleándote con Dios. Así que estos hombres hasta regalos se dan. Pero mira el versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Así que esta es la, ya ni sé en qué número voy, la 5ª resurrección de los justos, los 2 testigos. Repito, 1, Cristo, 2, las primicias, 3, en el arrebatamiento, los santos, 4, los fieles de Apocalipsis 7 con los 144,000, 5, los 2 testigos, y 6, lo que habíamos visto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Por qué hacemos esta diferenciación de resurrecciones? Porque pasan en tiempos diferentes. Aunque todo esto es para cuando Cristo venga. Por eso decía 1 Corintios 15, Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Incluye todo este último grupo. Así que dice Apocalipsis 20, versículo 4, dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y nuevamente, y vivieron y reinaron con Cristo. Con este último grupo se cumplen prácticamente la resurrección de los justos, o lo que se conoce como la primera de resurrección, no porque sea 1, 2 y 3, sino es la primera clasificación. Todas estas gentes, estas 6, resucitan para vida. Pero hay un último grupo que lo dice en el versículo 5, que ya lo leí, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Leemos versículo 11, que será el estudio de la semana que entra, el juicio del gran trono blanco. Dice versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Llama la atención de pie, porque cuando tú ves que la gente está delante de Dios, normalmente se arrodillan. Estos con toda y soberbia dicen de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice al final el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que todos van a resucitar, es la resurrección de los injustos,
va a ser después de los 1000 años del reinado de Cristo en esta tierra. Y déjame decirte algo, y con esto voy a terminar. Sé que ha habido mucha información. Te invito a que vuelvas a ver el video, a que vuelvas a estudiar con calma y vas a comprender mejor todos estos términos. Pero déjame decirte algo. El cristiano nace 2 veces y muere una sola vez. El incrédulo nace una vez y muere 2 veces. Es decir, tú naciste de tu mamá y para nada más morir una vez, tienes que nacer de nuevo. El incrédulo, el que no quiere recibir a Cristo, nace una vez y muere 2 veces. Muere en esta tierra cuando tenga que entregar el cuerpo, cuando fallezca, cuando se enferme, cuando pasen los años, pero morirá 2 veces por no recibir a Jesús. Así que yo te pregunto, ¿de quién quieres ser? ¿De qué grupo quieres de ser? ¿De los que nacen 2 veces o de los que nacen una vez pero mueren 2 veces? Termino con Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Terminar lo que dice, y es un momento que tú reflexiones cómo está tu vida. No hay otra respuesta según la Escritura. O tienes el Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús, o no lo tienes. Primera de Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El tener la vida es tener la vida de Jesús, la esencia del resucitado. No tener una religión, no pertenecer a un grupo, no pertenecer a Vida Abundante o a ninguna otra iglesia o congregación. Significa tener el Espíritu del resucitado. Es el resucitado el que dijo en el versículo 25 de Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque estemos separados de Dios y una forma lastimera quizá, dice la Biblia que Dios te puede dar vida y propósito. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Que Dios te bendiga y vamos a terminar diciéndole, Padre, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos lo que nos enseñaste hoy. Permítenos vivir como resucitados. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por seguirnos. Mi fuerza y mi poder, siempre en ti
Dios amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por la vida de nuestro predicador y pastor. Pues de igual forma te agradecemos tanto el que tú pues hayas puesto los ojos en cada uno de tus hijos, que nos hayas dado esa esperanza de vida, que al final sabemos que tú vas a venir por tu iglesia, que tú vas a venir por nosotros, y que de igual forma pues vamos a poder estar a tu lado, mi Dios. Gracias por este estudio, por todo lo que hemos estado aprendiendo, por que tú nos has dado la sabiduría y el entendimiento para poder saber y entender cada detalle de todo lo que conlleva este libro de Apocalipsis, mi Dios. Y de igual forma pues ponemos en tus manos toda nuestra esperanza, toda nuestra vida, Padre, dándote siempre la gloria y la honra que tú te mereces, porque sabemos que pues sin ti no hubiéramos tenido esa esperanza de vida, el poder estar un día contigo, Padre. De igual forma pues seguimos poniendo en tus manos y en oración a nuestra iglesia, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a esas personas que a lo mejor ahorita están padeciendo de salud, mi Dios, y de igual forma a cada una de nuestras familias. Seguimos en tus manos, mi Dios, y que pues este inicio de semana sea para siempre darte esa gloria, y sobre todo pues que sea un buen inicio. Te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.